Bien, señoras y señores, segundo bloque de Polémica en el Business, exactamente 18:20 en la República Argentina. A ver, el mundo Claudio De Stefano, el fundador de este programa, es un universo aparte. Dentro de ese universo aparte, uno a veces lee muchas cosas y a veces tiene el gusto de leer artículos, escuchar a gente que realmente por algo llaman la atención, y leí un artículo espectacular de una persona llamada Alejandro Goldstein, que hoy tiene la amabilidad de estar con nosotros. Alejandro, muy buenas tardes. Fernando Meiter te saluda. ¿Estás ahí? Sí, buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mira, yo te cuento, por lo menos en mi Zoom no te vemos, te escuchamos 10 puntos, pero no te vemos. Si estás sin cámara no hay ningún... Si te querés estar con la cámara, mejor, así te vemos. Ahí estás, Sí. Perfecto. Ahí estás, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, muchas gracias. No, gracias a vos por participar acá en nuestro programa Polémica en el Business. Te cuento, vos sabés que hace cosa de 2 meses hicimos un programa aquí en la radio, en donde vinieron 4 personas para hablar sobre lo que estaba pasando con la ideología woke. Estuvimos 2 horas hablando sobre este tema, sobre la diversidad. Muy interesante porque vino una especialista en recruiting, una directora de comunicaciones de una compañía muy importante, una abogada especialista en derecho de género, la directora de una compañía muy grande petrolera, y fue un programa maravilloso por todas las conclusiones que se sacaron. Todo fue a partir de la noticia de que Walmart había abandonado en su momento todo lo que era la ideología woke. Y a raíz de eso, bueno, yo empecé a leer un poquito de todo y me encuentro con un artículo tuyo que está en un blog que se llama blog.olivia-medioglobal.com, muy interesante. Si te parece, vamos a ir por parte. Dale. ¿Qué es Olivia? Bien, Olivia es una consultora que se dedica pura y exclusivamente a acompañar a las organizaciones en procesos de cambio y transformación cultural. ¿Sí? Nos especializamos en justamente eso, y de alguna manera todo lo que tiene que ver con cambio en las organizaciones, con foco en las personas. O sea, toda organización puede cambiar sistemas, procesos, estrategias, etcétera. Nosotros acompañamos esos procesos de cambio desde el impacto en las personas, acompañamos justamente a las personas en esos procesos de cambio. De alguna manera, como ladrillo, decimos que para nosotros las organizaciones cambian cuando las personas, los colaboradores cambian. Gran verdad. Bueno, ¿y quién es Alejandro Goldstein? Bueno, un profesional de un poquito más de 25 años de experiencia, que con diferentes subtítulos ha acompañado a las compañías en cambios, ¿no? Y tantos años atrás con implementaciones de tecnología, después en temas de procesos de negocio, y ahora con el convencimiento que lo más importante en eso no es solo el cambio tecnológico y demás, sino que finalmente el impacto está en las personas, y es donde más creo que las compañías necesitan ayuda, ¿no? Básicamente eso es... la experiencia mía ha sido básicamente en toda Latinoamérica. Estuve viviendo 8 años en Brasil, y ahora en la comunicación esta no se nota, pero estoy viviendo en Chile desde hace 14 años. Ah, mira vos. Escúchame, ¿estás solo en Olivia? ¿Tenés socios? ¿Tenés colaboradores? Sí, somos unos cuantos socios, 12 socios. Wow. Y hoy contamos con 200 colaboradores distribuidos en nuestras oficinas, que básicamente están en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile.
y Paraguay. O sea que por ahora son regionales, digamos, están en Latinoamérica hispana, digamos, lo que se llama Latinoamérica. Sí. La ambición, nos visualizamos siempre como una compañía global, principalmente porque la mayoría de nuestros clientes son o globales o multilatinas o líderes, ¿no?, en la región. Entonces, para acompañar a estas compañías en toda su agenda, digamos, tenemos esta estructura. Finalmente nos estructuramos para acompañar mejor a los clientes. No hay una ambición de conquista. Escuchame una cosa, y a ver, culturalmente, antes de ir a tu artículo, pero también creo que los oyentes están interesados, culturalmente, ¿cómo es una empresa en Chile y cómo es una empresa en Brasil? Vos estuviste en Brasil mucho tiempo, ahora estás en Chile. ¿Cómo es la cultura? Sí. Cambia la cultura, ¿no? Sí, a ver, yo te diría, nosotros nos dedicamos justamente a cambios culturales, así que básicamente hoy, si te tengo que dar primero una definición de esto, es que prácticamente cada compañía tiene su cultura, ¿no? Por pequeños detalles, por sutilezas, naturalmente uno busca siempre interpretar aquellos rasgos comunes o los que son más identificados, más expresivos, ¿no?, que son más explícitos. Hay grandes cambios, principalmente entre Chile y Brasil. Brasil es una potencia, tiene un mercado interno enorme, entonces culturalmente hay todo un modelo que está muy orientado hacia el mercado interno, digamos. Y bueno, uno siempre busca arquetipos, ¿no? Entonces uno conoce al brasileño en el fútbol, en el carnaval, entonces naturalmente también hay rasgos como ese estilo, ¿no?, que es un estilo bastante cercano en cuanto al manejo, pero con una visión estratégica muy local, ¿no? Le cuesta mucho mirar el global. En Chile yo diría que como grandes rasgos, uno generaliza y es sumamente injusto porque después empieza a trabajar por industrias, por localidades y uno pasa a no ser preciso. Pero el rango cultural en Chile es un mercado en el cual está muy abierto a la exportación, o sea, parte de su Producto Bruto depende de exportación. Entonces, tienen culturas a entender mucho mejor un mercado exportador o más abierto, un mercado más abierto, de más libre transaccionalidad, ¿no? Libre transacción en cuanto a las reglas de juego. También en Chile lo que tiene, y eso Brasil permite un rasgo, es que nosotros siempre también evaluamos dónde se toman las decisiones. Chile tiene todavía, a diferencia de Argentina, después de los últimos 30 años, digamos, todavía tiene muchos family office o familias dueñas de grandes grupos empresariales. Entonces aquí uno tiene, dentro de las grandes familias, tienes al número 2 en celulosa del mundo. Claro. Del mundo. Claro. Tienes a uno de los mayores exportadores de proteínas a nivel de chancho, digamos, y es un dueño chileno, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces también uno ve las familias cómo operan en sus conglomerados, digamos, que ya son múltiples empresas con participación en todo el mundo, y uno también empieza a ver, ¿no?, que hay ciertos rasgos de liderazgo quizás más jerárquicos, pero por el dueño, no una jerarquía. Sí, por ejemplo, la familia Mate. Yo interactúo mucho con la familia Mate allá. En la parte de energía, ¿viste? Pero igualmente te digo, lo que yo estoy viendo es que en Argentina en los últimos, te diría, 7, 8 años, te digo cuál es mi impresión, quisiera saber si vos la compartís, capaz que no, nos estamos integrando más con Chile que antes. Yo creo que hubo un punto de quiebre en el momento que Argentina dejó de entregarle gas a Chile y le rompió todos los contratos, hizo todo. Y debo decir que la gestión anterior del gobierno de Alberto Fernández y el gobierno actual han cumplido todos los contratos de gas natural, tanto los interrumpibles como los ininterrumpibles, a pesar de las operadoras argentinas, de las transportistas argentinas, los distribuidores argentinos, no dejaron de enviar una molécula de gas. Y por lo menos en el rubro energético comenzamos a ser un proveedor medianamente confiable. Vos viste que la confianza la perdés en un segundo. En un segundo, pero volvemos, estamos volviendo. Vamos a tu artículo porque me pareció
la verdad, espectacular. Yo se los recomiendo. Se llama Chau Diversidad, Chau Flexibilidad. Retroceso o ajuste del péndulo. ¿De qué va? Contanos un poquitito. Sí, yo eso el artículo, digamos, casi como que uno se especializa en hacer preguntas. Así que si quiere podemos profundizar sobre las preguntas. Dale. Vos sabés que... Las respuestas, no. Ojalá que las respuestas las tengan nuestros clientes y nosotros colaborar en el proceso de elaborar, ¿no? Pero sí, a ver, sí, un poco el punto es que ya, digamos, uno siempre sabe, ¿no? Que en estos movimientos sociales, políticos, económicos, hay como grandes tendencias, ¿no? Y si uno mira la historia, fuimos de un lado al otro unas cuantas veces, ¿no? Por lo menos en la historia moderna. Entonces, hay un libro de unos autores, salió en el 2012, ¿no? Que justamente habla del péndulo. Y comenta justamente esto, ¿no? Obviamente es base en un estudio, ya no es percepción, y justamente hablan de que estos cambios del péndulo ocurren cada 40 años. Pues simplemente me quedo con una idea, que para uno lee un poco de historia y demás, y uno sabe que esto pasa. Entonces tuvimos épocas muy bélicas, épocas de mucha paz, épocas de mucha libertad y épocas de poca libertad. Y así vamos evolucionando, ¿no? Como seres humanos en el mundo. Entonces, yo lo que quería aquí era, justamente por la nota que tuvo, o por lo que venías comentando esto hace 2 meses atrás, es que, pucha, después del 2019, que aparte hace poco, uno se acuerda perfectamente lo que le dio o le pasó hace 5 años, 6 años. Sí. Uno salía de esto y decía, la nueva normalidad, hablaba, ¿no? de un montón de cambios, y uno planteaba que no había vuelta atrás. Y en 5 años, grandes líderes, con mucha experiencia, deciden de un día para el otro casi una declaración, ¿no? De no va más, se corta esto. Entonces, un poco la pregunta que traigo en la nota que me queda con esto es: ¿esto es otra vez un movimiento del péndulo? ¿Sí? ¿O es simplemente una visión cortoplacista? El sistema, el modelo no está agotado. O sea, el péndulo trata de que estos sistemas cambian, o el modelo en sí cambia por agotamiento. O por la misma evolución de la propia nueva generación, ¿no? Que se cría en un contexto distinto, lo cual tiene otras experiencias y evoluciona. Sí. Eso es básicamente los grandes motivos. Entonces, un poco el desafío de la nota era: ¿se nos agotó el péndulo y ahora nos vamos otra vez al otro extremo? ¿O es simplemente un tema de falta de visión estratégica o de una agenda táctica, ¿no? Ese es un poco la bajada, digamos. Sí, vos sabés que yo antes de la pandemia y durante la pandemia estuve haciendo una gestión de acompañamiento a una compañía de IT, de IT. Ajá. Y son compañías en donde, viste, están todos con los programas SAP, Windows, están todos ahí. Y cuando yo empecé en el 2019 a trabajar con ellos, el trabajo remoto en casa era un premio que vos obtenías después de trabajar determinada cantidad de tiempo, y si cumplías con determinados estándares te decían, bueno, tenés un día para hacer home office, un día, y era un premio. Bueno, cayó la pandemia. Todos premiados. Sí, o sea, todos premiados. O sea, yo fui uno de los locos que fue a la empresa el día que se cortó. Prácticamente me echaron a patadas de la empresa. Es una empresa muy grande que está ahí en Maipú al 910. Me echaron a patadas, me dejaron agarrar las cosas del escritorio y me dijeron chau. Y durante casi 1 año y pico fueron todas reuniones así como estas que están acá. Y mi gestión era una gestión de acompañamiento, de asesoramiento en algo bien duro como petróleo, gas y electricidad, ¿viste? Era complicado, no era tan fácil. Y después, bueno, termina la pandemia y ya se volvió una normalidad. Yo siempre, con todas las personas que hablamos sobre este tema, pregunto: ¿hasta qué punto es bueno
y hasta qué punto es malo esto, porque te voy a dar una experiencia personal. Uno de mis hijos acaba de entrar en una compañía a trabajar. Venía de una compañía en donde estuvo 3 años, 3 años, y nunca tuvo contacto con sus compañeros. Trabajó todo el tiempo desde su casa. El hijo de Willy Nervi, que te manda muchísimos saludos, que es mi compañero acá de ruta, el hijo más chico, también ya está cansado de estar en su casa. Es como que ya los chicos necesitan, de alguna manera, volver a tener otra vez ese contacto. ¿Cómo la ves vos? Justamente, tú decías, vos decías una palabra que es si es bueno. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué? Y ese es un poco también parte del artículo, intentaba de orientar esta discusión. La compañía tiene diferentes dimensiones para poder evaluar esto. Uno es resultado. Entonces yo puedo decir, trabajar remoto el 100% de la compañía. Mejora los resultados de la compañía. Resultados me refiero a numérico, vida, ¿no? Ventas, lo que distribuye al accionista. Esa es una pregunta. Entonces podemos discutir si es sí o no. Ahora, también dentro del punto de vista del accionista, y quiero ir a un extremo, por favor, es solo un ejemplo, también podemos hacer que los salarios bajos favorezcan la rentabilidad. Y sabemos que hay un límite, ¿sí? Porque no vamos a poder contratar gente, porque no va a tener gente de buena calidad, por lo que sea. O porque aparte hasta puede ser ilegal. Entonces, bueno, ¿para qué? Y yo creo que ese es el desafío y es donde yo creo que es donde más es bueno cuestionar estas decisiones. Porque no hay duda, o sea, las compañías se crean bajo un propósito, ¿no? Nosotros muchos con nuestros clientes, muchos de estas familias que te contaba en Chile son clientes nuestros, y mucho de esto tiene que ver también con el propósito de la compañía, o sea, ¿cuál es el propósito, para qué existe hoy en el mundo esta compañía? ¿No? Muchas tienen declarado un propósito, pero en realidad si uno la lee, el propósito es darle dividendos al shareholder, digamos, al accionista, muchas veces. Y dentro de esa ecuación, dicen, bueno, ¿cuánto tengo que hacer otras cosas para mantener ese dividendo? No dice con un propósito de ofrecer un mejor mundo a las próximas generaciones. Entonces yo digo siempre, o la pregunta para trasladarte también es, bueno, ¿para qué? Si hoy, después de la nueva normalidad, del post-pandemia, ¿no? Lo que era la nueva normalidad, hablábamos de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están mucho más conectadas con la sustentabilidad, con el trabajo inclusivo, ¿sí? Con trabajar para algo que cumpla con el propósito personal. Y dentro de esas condiciones, los desafíos que hablamos en la cultura de las compañías es cómo generamos una marca de empleo o una propuesta de valor al colaborador cada vez más personal. Estamos en el detalle, en el employee experience, en la experiencia del empleado. Sí. Entonces yo te pregunto, si parte de nuestra estrategia es trabajar sobre la marca empleo, de atraer los nuevos recursos, una declaración como todo el mundo de vuelta, ¿no? A la oficina, ¿cómo afecta esa propuesta de valor al colaborador? ¿Cuándo hemos profundizado en lo que tú dices? Yo no tengo duda que hay gente que quiere. Pero ¿cuál es la flexibilidad que le damos? Porque quieren ir, porque necesitan socializar, porque van a trabajar mejor, porque parte de la carrera profesional de esas personas es poder colaborar con otros, porque parte de su aprendizaje también es socializando y escuchando y conversando, no solo estar en reuniones programadas. Bueno, ¿no? ¿Me permitís responderte un par de preguntas con algunas ideas? Así hacemos un poquito de intercambio. Yo creo que para algunas actividades, por ejemplo, la ejecución de un proyecto, una consultoría, que es mi caso, hacemos una consultoría sobre una monetización de reservas de un pozo petrolero que vaya a saber dónde está. Puedo tener una reunión con 3 personas a través de un Zoom. Che, ¿cómo andás con el proyecto? ¿Conseguiste estos datos? Bárbaro. ¿Cómo andamos con esto? ¿Cómo andamos con el otro? ¿Qué esto, qué lo otro? Pero cuando tenemos que diseñar una estrategia, cuando tenemos que crear algo, no es lo mismo esta pantallita o la pantalla que yo tenga en una computadora o en una tele de 55 pulgadas que tenerte a vos enfrente mío, que yo digo algo y vos hiciste una moquita y yo ya me di cuenta que eso que yo dije a vos algo te hizo ruido y estar
pendiente de decir, che, mira, yo acabo de decir esto y me parece que a vos no estás de acuerdo. Ese diálogo creo que es imprescindible, y creo que el juntarse, que al principio, después de la pandemia fue una necesidad. Nos juntábamos con nuestros amigos y llorábamos, nos juntábamos con nuestros colegas. Yo no te puedo explicar lo que fue el primer almuerzo de Claudio y Estéfano en La Cabrera después de la pandemia. Yo no sé si vos estabas, no me acuerdo, pero nos abrazábamos y llorábamos todos. Todavía no se podía, estábamos todos con barbijo, caminando, era una locura, pero bueno, llorábamos porque nos estábamos juntando de nuevo, todos separados en mesas de 4, ¿viste? Era un delirio, todo un delirio, pero yo creo que en el fondo el ser humano es un tipo que socializa, y se socializa persona a persona, Completamente de acuerdo. O sea, si tú me preguntas cuál es el principio que yo partiría en esta discusión o en estos modelos, para mí es el híbrido o el flexible. Claro. ¿Sí? Que es distinto, todo el mundo vuelve, ¿sí? O nadie está. Justamente eso es lo que tiene que ver con la personalización que te hablaba de experiencia del empleado, o cómo tenemos que ir armando nuestro modelo. Que tiene que ver también en la cultura de la compañía finalmente, pero justamente es poder decir cuándo sí, cuándo no. Cuando yo creo que, y ya la gente ya probó el modelo de estar en la casa. Entonces sabe muy bien cuándo una compañía o cuándo debe o quiere estar, ¿sí? Presencial y compartir y cuándo no es necesario. Entonces, yo, si me anticipo quizás alguna respuesta de lo que escribía, que me gustaba la idea de dejarlo abierto. Yo creo que un error es decir todo el mundo vuelve. Yo creo que eso es un paso atrás. Haber llegado después de 19 y haber desafiado el modelo, desafío un modelo que se puede retomar también, obviamente con sus aprendizajes, con sus ineficiencias, la misma ineficiencia que yendo presencial, porque ahí tenemos tiempo de traslado, espacios físicos en las oficinas para recibir gente que no hace falta. Hoy hay muchas compañías en Chile que tienen un problema porque están definiendo volver y ya subarrendaron, alquilaron los metros cuadrados. O sea, si tienen que volver todos, no tienen dónde. Acá también pasa. Alejandro, te voy a sacar un poco del artículo, después vamos a volver, porque hay 4 pilares fundamentales que vos estás nombrando en este artículo que me interesan muchísimo tratar. Pero ya que estamos, hace cosa de 5 programas, hablamos con una consultora especialista en empresas familiares, y vos en Chile estás tratando muchas empresas familiares. Dentro de esa cultura de empresa que vos estabas hablando, de cuál era su propósito, para dónde iban, ¿cómo está diseñada la sucesión en cuanto a los cuadros de esas? Porque es verdad, en Chile hay muchas familias, hay muchas empresas que son familiares. Hace poquito acaba de fallecer el que era el dueño de todo el grupo Cencosud, de empresas familiares, el grupo Mate, hay un montón de grupos. ¿Cómo? Claro, tienes unas cuantas familias. A ver, si me permites, hay una distinción. Sí. Esas empresas son familiares, pero, o sea, tienen todo lo que es sucesión arreglado. Ya lo tienen arreglado. Tienen family office, tienen equipo que se hace de 30 años que definen las estructuras, inclusive con fallecimiento de forma, no es que hubo un debate sobre cómo seguía la compañía, ya lo tenían escrito y aprendido. Porque aparte trabajan con directorios, entonces, bueno, mismo Grupo Solari con Falabella. Entonces, yo diría que en ese caso el trabajo es más de cómo generar agilidad en estas compañías. O sea, si hacemos un desafío cultural en estas empresas, que son grandes empresas con una estructura, son grandes buques insignias. Entonces, los grandes desafíos es cómo hacerlos más ágiles, cómo generar estructuras más actuales en cuanto a agilidad, que tienen que ver con buscar estructuras jerárquicas más horizontales, porque sigue estando la jerarquía no histórica, y eso no ha habido una crisis para el cambio, lo cual eso opera básicamente bajo estrategia futuro. Entonces, yo diría que en ese caso se trabaja más en marcos culturales sobre buscar la colaboración, la horizontalidad, la velocidad, no tanto la sucesión. Sí tenemos casos, por lo que tú dices, en empresas familiares. De por sí tengo un cliente que
Que son más chicas, que no son el grupo Mate, no son... No, claro, son empresas de 200 millones de dólares de facturación, un poco menos. Claro. Que ahí sí, muchas veces, de alguna manera, hay la primera generación fundadora, digamos, que recién ahora están haciendo la experiencia de trascender una segunda generación y no están tan estructuradas. Quizás sí estructuradas en temas de sociedad, ¿no? De lo que es de distribución, de herencias y demás, en cuanto a la estructura financiera, como están armadas, pero no tanto en el liderazgo. ¿Ves? Eso es un rasgo que esta generación fundadora no ha tenido identificado para trabajarlo preventivamente, ¿no? Cómo es la toma de decisión, el nuevo líder hijo, ¿sí? Cómo se empodera de la compañía, cómo acompaña una visión estratégica. Y ahí, bueno, algunos casos es el querer continuar, ¿no? El idolatrar al socio, al padre, y querer mantener la agenda diciendo, tengo que hacerlo, o sea, hacerlo bien es hacer lo mismo que mi padre. Y hay que explicar que hay un cambio, o sea, que la compañía tiene que evolucionar. Claro, capaz que vos podés hacerlo no mejor ni peor, distinto. Y ya distinto sería muy bueno, ¿no? Sería y claro, sí, ya es un avance, ¿Cómo desencajar, ¿no? De ese vínculo emocional versus visión estratégica? Y algunos la verdad es que no han conseguido armar una estructura profesional, que no significa que tengan buenos profesionales, pero operar bajo un contexto de que un dueño que la fundó sabe todo sin necesidad de un reporte. Claro, sí, eso es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Escúchame, en tu artículo, ante la pregunta, ¿un retroceso o un ajuste en la ejecución?, ponés 4 renglones que me parecen alucinantes, porque no solamente va para la cultura de la empresa, sino que va para cualquier actividad que tienen nuestros oyentes, sea en su casa, en un kiosco, en cualquier lado. Me pareció un resumen que no lo había leído así tan clarito como nunca. Primero hablas de cambios legales y regulatorios. Contanos un poquitito ese tema. Sí, a ver, el contexto de esto es cuando hablamos de que el modelo, ¿no?, ya está entrando en necesidad de cambio, ¿no?, como ya está agotado. Entonces, generalmente esos cambios se perciben por justamente cambios legales o regulatorios. Finalmente es que es raro esto, ¿no? Nosotros, esto es por definición, los gobiernos definen la política siempre tarde, ¿no? Porque primero tiene que acontecer el problema, aparece la sociedad... Siempre post. Siempre es post. Siempre es post, ¿no? Sí. Es raro que sea preventivo. Entonces, esto es lo mismo, o sea, si ya llegamos a los cambios legales, que ya es una confirmación de que el modelo está agotado, ¿sí? La prueba está lo que pasó el viernes, o sea, por ejemplo. Justo modelo agotado y tocamos la agenda del día. Tuvimos otros modelos agotados antes. Bueno, pero claro. Mismo, cualquier ley de alto impacto, ¿sí?, ha sido siempre por una demanda o necesidad más de la sociedad que por anticiparse a los tiempos. Después podemos discutir si eso puede cambiar en la política o es parte de que la política tiene que funcionar así, ¿no?, en representación. Es solo una pregunta, no tengo respuesta. Después, bueno, naturalmente la otra necesidad tiene que ver con esto, ¿no? Finalmente un modelo agotado, los recursos empiezan a escasear. También coincide con el plan. Pero empezamos a vender menos, hacemos ajustes, si sigue vendiendo menos, en algún momento el sistema no aguanta, ¿sí? Sí. La otra, yo creo que esto es el contexto, perdón, la tercera es la de diversidad y equidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una agenda inclusiva de las organizaciones. Sí, ahí ¿cómo lo medís? Mi pregunta era, yo estaba leyendo el fin de semana la nota, tratando de preparar las preguntas, entonces vos pones dudas sobre la efectividad de las políticas de inclusión. Yo digo, bárbaro, soy tal empresa, Meiter Sociedad Anónima, tengo todas las políticas de inclusión, qué sé yo, pero ¿cómo medís si eso realmente a mí me está trayendo un beneficio o me está tirando para abajo? Porque también te puede tirar para abajo. Está perfecta tu pregunta. En eso yo, generalmente la propuesta es que tenemos diferentes formas de medirlo. Yo creo que hay un plano táctico, operativo, muy visible, tipo en diversidad y inclusión. ¿Cuánta gente, vamos a decir así, definimos
diversas dentro de la política que armé, ¿no? Hoy tengo trabajando conmigo, o están interactuando con mi compañía, porque muchas veces no es un tema de la compañía, sino que yo me abro a interactuar con otras organizaciones que también lo tienen. Eso es táctico. A partir de eso hay otras formas de verlo, esto es más un diagnóstico o más para preguntarlo a nivel cultural. ¿Cuánto más diverso e inclusivo soy yo como compañía? En las conversaciones que tengo en el día a día, ¿cómo me expreso o defiendo una idea frente a otros? ¿Qué decisiones tomo, ¿sí?, con respecto a estos temas sobre una agenda que haya definido, digamos? Entonces, yo por eso digo, hay indicadores que son muy simples, que creo que es lo que todo el mundo ve al principio, ¿sí? Y ahí es donde yo cuestiono esto de la efectividad. Justamente lo dejo como planteo es, si para mí es algo que se contiene con el propósito, con el tipo de compañía, ¿tengo un retorno en el resultado de esto o tengo un retorno más aspiracional que no necesariamente lo tengo que medir con un resultado final? Entonces, por eso yo decía esto de si algunas decisiones de estas se están tomando por falta de paciencia y necesidad de resultados, ¿no?, como una visión más táctica, o hay una decisión estratégica que se hizo lo posible. Tú comentabas algo de gobierno y paso a la otra para pasarte la palabra también. Muchas veces la política está bien definida, la ley está bien, pero nos cuesta mucho aplicarla. Lo hablo del gobierno, lo mismo le pasa a las compañías. La reglamentación. La famosa reglamentación y puesta en marcha. Obviamente que faltan mucho de lo que nosotros hacemos, que es gestión del cambio. ¿Cómo hacemos que la gente ejecute, adopte esta nueva reglamento? Que eso también es un problema y no es solo el escrito, sino la persona que lo haga. Claro. Pero bueno, en la compañía pasa lo mismo. Entonces, sobre estos temas, ¿cuánto es ineficiencia en la ejecución? Y que le echamos la culpa al plan o al objetivo planteado. Entonces, ahí yo creo que hay una visión de escasez, ¿no? Algo muy táctico, operativo, resultadista de corto plazo. Y muchas veces esta política, la efectividad es un problema de tiempo. No es efectivo en 2 años, pero quizás en 10 años sí. Entonces, yo creo que mucho de esto tiene que ver con los plazos. Y este cambio repentino, que muchos grandes líderes, para mí muy poco tiempo para semejante cambio post-crisis, yo pongo en duda eso, ¿no? Si es visión estratégica o preocupación de resultados a fin de año. Alejandro, te voy a contar una experiencia que me pasó el sábado. Si me permitís compartirla con vos, la voy a compartir con todos los oyentes. El sábado empezó el Pesaj para la gente de la colectividad judía. Es una fiesta muy importante. Y junto con Claudio preparó un textito muy lindo, que creo que lo habrás recibido vos también, hablando sobre el Pesaj, la paz, el amor, el respeto hacia las personas, qué significaba el Pesaj. Y yo lo mandé a muchos de mis clientes, lo copié tal cual y lo mandé a muchos de mis clientes. La mayoría me contestaron muchas gracias, a pesar de que yo no soy de la colectividad, pero tengo muchísimos amigos del alma y respeto y festejo con ellos todo, ¿no? Pero vos es que me sorprendió unos cuantos mensajes, y te estoy diciendo unos cuantos mensajes. Che, pero vos sos judío. Che, pero vos sos de la cole. Che, pero vos sos paisano. Pregunto, dentro de esa diversidad, ¿entra también el tema religioso? A ver, si tú me preguntas, primero sí, corto sí. No sé si es de las primeras líneas cuando alguien habló de diverso, ¿no? Pero sí, el tema religión es parte de la diversidad. Sí, sí. O sea, me llamó poderosísimamente la atención, ¿viste? Porque decía, a ver, era un mensaje de felicidades. O sea, no era un mensaje sobre Meiter si era judío o no era judío, para decirlo, ¿viste? Qué bueno, ¿viste? Poneme el dedito, qué sé yo, cualquier cosa, pero no, ¿viste? O sea, raro, me sentí raro, te juro. Sí, estamos en punto. A ver, sí, no, diversidad incluye religión, credo, preferencia sexual, definición, bueno, temas ¿cómo es? De motrices, en fin, todo lo que de alguna manera se asocia a algún tipo de minoría, ¿sí? O no necesariamente de persona, pero sí por lo menos en
en acceso a oportunidad. Así que, perdón, tú me habías dicho de los 4 puntos, el último era expectativas de nuevas generaciones. Claro, ahí. Eso también, justo leí estoy leyendo un informe el fin de semana que hablaba del impacto de las nuevas generaciones en el futuro del trabajo. Muy interesante, después creo que te lo puedo compartir. Por favor. Tengo que ver ahí el copyright, pero es muy probable que pueda. El punto de lo que planteaba aquí es quiénes están tomando ahí las nuevas decisiones como top management, vamos a decir así, el número 1, qué generación hoy está tomando las decisiones del middle management, después del número 1. Y quiénes son los que van a tomar decisiones en los próximos 20 años. Y es muy interesante porque muchas de las decisiones de hoy ya las están tomando los millennials, ¿no? Que es entre el 2000 y algo. Y ellos han aprendido en crisis. Entonces, aparentemente hay una predisposición a la toma de decisión menos arriesgada que otra generación. Entonces, eso también va a empezar a aparecer en los rasgos culturales de la organización. Y uno de los grandes temas de cultura también es la complejidad que va a tener cualquier organización a futuro por las múltiples diversas generaciones que van a ser parte de este mix que hablamos no solo por temas de inclusión, sino de la pluralidad que buscamos, ¿no? Y que estamos hoy defendiendo en la compañía. Y sí. Alejandro, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estuvimos hablando 45 minutos. Mirá, wow. Se pasaron rapidísimo. Las disculpas del caso. No, al contrario, te teníamos con ese tiempo. Ahora justamente va a venir un ejecutivo vienen 2 ejecutivos. Viene un ejecutivo de una compañía de Haití, que vamos a hablar de inteligencia artificial, y ahora enseguida vamos a entrevistar al presidente de una compañía que se llama Oleoductos del Valle, que es la principal empresa de transporte de petróleo aquí en la República Argentina, que acaban de hacer una inauguración impresionante. Él nos va a contar un poquito todo eso. Yo te quiero agradecer muchísimo. Rapidito, me interesó muchísimo todo lo que dijiste. ¿En dónde te encuentro para nuestros oyentes? Bien, en la página de internet www.olivia-medioglobal.com es la consultora, y bueno, en LinkedIn estoy como Elías Alejandro Borges también, y en la misma página de Olivia estamos todos ahí para los socios para que se contacten, inclusive mis socios que viven en Argentina también. Está bien. Y mi última pregunta, ¿por qué se llama Olivia? Excelente, ahí tiene que estar mi socio Alberto también, porque el 99% de las reuniones que tenemos nos preguntan Olivia. Esto obedeció, la historia es muy larga, tú me dijiste tengo un minuto, así que básicamente obedece un estudio de marca en algún momento que casi por irritación aparecieron nombres de personas, porque veníamos trabajando y no surgía nada interesante, todos corporativos intentando pensar un nombre atractivo. Y Olivia, bueno, casual es parte del nombre de una de las hijas de nuestro socio, en este caso de Alberto. Y cuando hicimos el estudio de marca, Olivia correspondía, queríamos ser globales, se dice de la misma manera en todos lados del mundo. La O es fuerte y te la trae a recordatorio. Y no te lo olvidas, Olivia, no te olvidas el nombre. No te olvidas, así que, y en su momento era un nombre femenino que implicaba sensibilidad, de género femenino, que implicaba sensibilidad, y nosotros queríamos trabajar con personas. Entonces también tenía que ver con conectar un poco la marca a lo que nos dedicamos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Te vamos a estar molestando nuevamente por otros temas. Te vamos a estar siguiendo en tus blogs, en todo lo que escribís. Muchísimas gracias por estar aquí en Polémica en el Business. Señoras y señores, siendo las 18:59, nos despedimos del doctor Alejandro Goldstein, porque él es contador, así que se merece el título de doctor. Y enseguida volvemos con más Polémica en el Business. Chau, Alejandro, gracias. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. TNS Latam. Todos los días en su bandeja de entrada, la información más importante en lo que respecta a energía, petróleo, gas y electricidad.
El Estilo López. 121 años. Calidad en vinos. Fruto de un estilo cultivado